Estimadas maestras y maestros que hoy están con nosotros, estimada Eliana, buenas tardes. Bienvenidos a este curso virtual denominado Literatura y Plan Lector. Nosotros muy complacidos de recibirlos y gustoso de estar con ustedes compartiendo conocimientos con nuestros expositores que hoy día nos acompañan y que nos acompañarán en el transcurso de este curso muy interesante que se ha pensado con mucho cariño para ustedes. El curso Literatura y Plan Lector busca hacer una mirada y un recorrido por las diversas producciones literarias que se han tenido, tanto regionales, a nivel de Perú, a nivel de Latinoamérica y a nivel universal. Vamos revisando diversas producciones para que ustedes, los maestros que están en aula, puedan ir conociendo la diversidad de producciones y de esta manera se pueda ir diversificando el plan lector en nuestras instituciones educativas. Pero de la mano de la revisión de la literatura, también se han pensado algunas herramientas que nos permitan trabajar con la literatura y que enriquezcan también nuestro plan lector. Entonces, en este curso también veremos algunas herramientas digitales y también miraremos el cine como medio de expresión también de la literatura, el cine como vínculo de la literatura. Para la primera parte, para las sesiones de esta primera parte de literatura, tendremos a dos maestros expertos muy conocedores en la literatura. El día de hoy tenemos a Eliana Vázquez Polichón, luego tendremos al doctor Antonio Montes. El doctor Antonio es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua y Eliana también ha trabajado dictando algunos cursos para la Academia Peruana de la Lengua. Bienvenida, Eliana, déjame presentarte. Eliana Vázquez Polichón es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora de cultura. Eliana tiene un máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales en la Universidad de Valencia, España. Realiza estudios de doctorado en estudios de interdisciplinariedad de género en la Universidad de Encante, España. Ha concluido los estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Es miembro del Círculo Andino de Cultura y es gerente general del Grupo EBC Perú-SAC. En el ámbito teatral ha escrito y dramatizado su monólogo Juicio, texto dedicado a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Este monólogo lo ha representado en varias ciudades de España y en muchas ciudades del Perú. Ha escrito los guiones teatrales de los unipersonales dedicados a la escritora Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina Recabarren, María Emilia Cornejo, entre otras. Conduce y produce el programa Ventana Abierta, que se transmite por www.ventanaabierta.org, y en 2001 publicó el poemario Columna Vertebral, en el 2001 publicó el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Red. En diciembre del 2015 ha publicado y presentado su libro de poesía Desde el Otro Lado bajo el sello editorial de Mascapaicha y se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, revistas literarias y antología del Perú y del mundo. En el 2021 tiene a cargo de la Academia Peruana de la Lengua de publicar la antología de poesía escrita por mujeres en el Perú durante el siglo XX y el siglo XXI, de los cuales también ha dictado cursos. Actualmente está dictando cursos con Ventana Abierta sobre la antología de las poetas peruanas. Y hoy día le tenemos acá con nosotros para trabajar toda la temática de literatura. Ella nos acompañará por 4 sesiones, luego vendrá el doctor Antonio, luego también tendremos la sesión de cine y las sesiones de herramientas digitales. Y ya les compartiremos un cronograma en el orden de cómo vamos a ir avanzando las actividades.
Bienvenida entonces, Eliana, aplausos virtuales para ti y te dejo con los maestros para que puedan disfrutar de aquello que nos vas a compartir el día de hoy. Muy buenas tardes, Susi. Muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, muy contenta, muy emocionada de estar esta tarde. Y bueno, 5 sesiones con los maestros y maestras que nos acompañan aquí, que veo que son, por lo menos yo registro 91. No sé si hay más, pero tenemos como 91, 92, ya subió, así que entró alguien más. Tenemos 92 personas, maestros y maestras conectadas. Quiero darles la bienvenida a este itinerario así muy rápido, porque 5 sesiones para hacer todo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. He estado trabajando con Susi desde las 2 de la madrugada, creo, de hoy, para poder tener los accesos al Drive que les he preparado, al grupo de WhatsApp que tenemos para hacer las dudas y consultas, y poder crear un ámbito fuera del horario establecido, que es este, ¿no? De los lunes y miércoles de 5 a 6:30 de la tarde, pero como ustedes comprenderán, hay mucho por hacer, entonces vamos a utilizar el WhatsApp, que es una red social que nos une, creo, a todos, y para ahí hacer algunas dudas, consultas, comentarios y algunas cuestiones que podemos jalar luego para la sesión en vivo de los lunes y los miércoles. Nos quedan muy poquitas sesiones, así que vamos a empezar por ello. No he contestado, creo que desde las 3:30, he contestado todo el día los mensajes, los enlaces, les he dado el acceso al Drive, pero he tenido ya que en estas 2 últimas horas de la tarde dedicarme a preparar lo que voy a presentarles ahora. Por ello no he contestado ya los mensajes, pero después de que culmine la sesión a las 6:30 seguiré dándoles el acceso a la carpeta del Drive que les he creado, y seguiremos conversando vía el WhatsApp para ver también sus puntos de interés. Ya que somos varios, a mí me gustaría empezar la sesión planteándoles las preguntas a ustedes, ¿no? ¿Qué es para ustedes el plan lector? ¿Cómo ejecutan esos planes de lectura que se leen a lo largo de un año académico? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo se sienten trabajándolo? ¿Cómo ha sido este paso, además, ¿no? De la presencialidad a la virtualidad? ¿Se ha podido, ¿no? realmente realizar el seguimiento y la ejecución del plan lector, ¿no? Tal como tenemos las indicaciones del DCN, de los planes curriculares y, bueno, de nuestros planes de clase, que seguramente, dependiendo, me imagino yo, cada institución educativa, ustedes tendrán también una modalidad para desarrollar su plan lector. Entonces me gustaría que abriéramos los micrófonos, hasta donde sé cualquiera de ustedes puede activar su cámara y su micrófono, y me gustaría que o levantan las manitos y saben utilizar esa función, genial, y nos vamos ordenando en las participaciones, pero me gustaría que ustedes sean los protagonistas de esta sesión para ir un poco involucrándonos en los temas que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión de 1:30, que ya tenemos como 12 minutos de haber empezado, así que voy a cederles a ustedes la palabra para que me cuenten, me comenten libremente qué es para ustedes el plan lector y cómo han manejado esta experiencia de plan lector en estos años de pandemia, y si ustedes notan, ¿no?, diferencias, ventajas, semejanzas. A ver, me gustaría un poco saber cuál ha sido su experiencia y recoger un poco sus apreciaciones. Si abrimos micrófonos, por favor, si levantamos la mano o simplemente activamos la cámara y activamos el micrófono, no tienen que levantar la mano para poder escucharnos. Creo que por ahí veo a varias personas conectadas. Está Margarita Guerrero, Joel Gamboa, Carmen Álvarez, María Patricia, Eloida, Juliano, Luz, Silvia, Janet, Marisol. A ver si podemos activar el audio y el video, ¿no será así? Isabel, pues si puedes activar tu audio, por favor, te lo agradecería. Isabel Mesa Pérez, ahí nos está mandando un mensaje al chat, pero sería bueno más bien activar nuestro micrófono, nuestra cámara, y poder compartir con todos, o si no podemos la cámara, al menos el micrófono para poder escucharnos todos. Silvia, Alesia, Helen, tenemos 101 personas ya conectadas. María, Juan, si podrías activar tu cámara, por favor, o tu micrófono para poder expresar tus ideas. A ver si alguien se anima a activar su audio, a activar su cámara. Empezamos, por favor.
A ver, por ahí veo a alguien que activó su cámara, José Luis Mendoza, creo. José Luis, adelante José Luis, puedes activar tu micrófono. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Desde dónde te comunicas con nosotros? Desde Trujillo. ¿En qué parte de Trujillo? Porque creo que acá hay profesores de toda la región. Sí, bueno, de Trujillo yo trabajo en el Porvenir. ¿Ya? En el Colegio San Martín de Porres. Oh, Bueno, y el bienvenido. plan lector es como la planificación de lo que los chicos van a leer, ¿no? Más o menos, se supone que tendríamos que, con ellos, ver qué libros más o menos quieren leer. Hablamos, conversamos y luego nos ponemos de acuerdo, pero también nosotros, ya los maestros, tenemos como algo ya metido en la cabeza, cuáles son los libros que ellos deberían leer, y creo que muchas veces proponemos las lecturas que a nosotros nos parecen que deberían ser o que son interesantes para ellos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, algunos maestros dicen, ¿no? Tienen que leer los libros clásicos, ¿no? Entonces, o al menos en algunos lugares donde yo he trabajado se nos pedía eso, ¿no? Que el lean DCN clásicos, que leen, ¿no? Exigirles a los chicos más o menos un tipo de lectura, pero cuando ellos están realmente, porque yo veo que, por ejemplo, los alumnos del colegio leen, les gusta leer, pero no es que ellos quieran leer pues los clásicos, sino están más interesados en las lecturas que a lo mejor nosotros como docentes ya hemos ido perdiendo, nos hemos ido perdiendo, porque hay una gran oferta realmente de libros de literatura romántica de jóvenes, ¿no? Donde incluyen vampiros y cosas que a ellos les llaman la atención, pero que nosotros realmente estamos un poco a veces alejados. Exacto. Gracias, José Luis. Excelente tu participación. Nos dejas varias preguntas ahí por contestar, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos elegir el plan lector en conjunto con nuestros estudiantes, debemos respetar la norma, es decir, en este caso lo que nos rige es el DCN, que nos pide el DCN, que nos pide nuestro programa del curso, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más que desee activar su cámara, su micrófono, o solo su micrófono y que desee participar? Porque en el chat no vamos a poder leer los mensajes de todos, así que a mí me gustaría que fuera más bien una participación más activa, no que nos escondiéramos detrás de la cámara, detrás de la pantalla o detrás del dispositivo celular o tablet que tengamos, sino que más bien sea un diálogo abierto entre todos nosotros, porque todos nosotros somos profesores de la especialidad de lengua y literatura y creo que tenemos mucho por compartir. Juliano, adelante. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Me habla Juliano Sánchez de Trujillo. ¿Estás en la misma ciudad de Trujillo o en alguna localidad? No, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en la sierra, Chillapatás. Entonces la realidad es totalmente diferente. Exacto, muy bien, Juliano, a eso queremos llegar. Y, o sea, se le quería dar a los alumnos, por ejemplo, lo que a ellos les guste, pero lamentablemente no es material educativo. Yo traje un anexo que es a 21 horas de la ciudad de Trujillo, no hay mucha señal. Entonces, logramos que las lecciones a todo de quinto leyeran el diario de la PAN, que se relacionaba con un tema que se presentó el año pasado. Luego dialogamos, entonces los chicos encontraron interesante, pero también ellos, como me dijo mi colega, ¿no? En otras ideas por lectura, ¿no? Y bueno, tuvimos que trabajar con creaciones propias sobre fantasmas, sobre cosas que sucedían en la comunidad. Y esto solo se debe pues a la falta de material. Gracias, profesor. Gracias, Juliano. Excelente experiencia. Me gusta que la hayas compartido con todos los colegas, porque creo que de ahí vamos a ir recogiendo, ¿no?, todas esas experiencias para aterrizarlas luego en lo que queremos trabajar en nuestro plan lector. Gracias, Juliano. ¿Quién más desea tomar la palabra? A ver, adelante, Margarita Guerrero. Margarita Guerrero y después Noemí Argomedo, por favor. Ok, sí, gracias. Gracias, Noemí. Okay. Adelante, Margarita, buenas tardes. ¿Desde dónde estás conectada? Buenas tardes. Desde Trujillo. ¿Pero desde la misma ciudad de Trujillo o Sí, estás desde la misma ciudad de Trujillo? Muy bien.
Sí, bien, maestra Eliana. Quería compartir la experiencia, ¿no? De cómo nosotros venimos precisamente desde el año pasado enfocando nuestro plan lector, además de aplicar estrategias pedagógicas para el desarrollo de la competencia lectora, sino también para fortalecer el hábito lector, es que nuestros estudiantes conozcan pues obras relacionadas con la libertad con su región, un plan lector regional, ¿no? Y eso es lo que hemos ido logrando, que sepan que hay buenos escritores con temáticas interesantes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, leyeron Leyendas de la Libertad, Los Días del Viento, El Cazador y el Pavo, y tuvimos pues la iniciativa en el equipo de comunicación de contactarnos, ¿no? Y de lograr tener de manera virtual un conversatorio con estos escritores regionales, ¿no? A través de la plataforma en la cual brindamos el servicio educativo en la institución educativa. Una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes, ¿no? Que les sirvió de entrar en contacto, llegar a ese diálogo con el escritor para saber cuáles fueron los motivos por los que les llevó a escribir esta obra, saber que un escritor que se dedica, que es catedrático en la Universidad Nacional y que es docente de matemáticas, de ciencias, pues tenga a la vez también sea un escritor, tenga ese gusto, ese placer por las letras, ¿no? por la producción literaria. Entonces para nosotros fue de importancia tener este encuentro de escritores. Esto es cierto, tenemos que ir seleccionando los textos literarios en función a los intereses y a la edad de los estudiantes, y es lo que nosotros tomamos en cuenta. Ya las obras clásicas que debemos trabajarlas, las tomamos en cuenta nosotros ya dentro del desarrollo del área de comunicación. Es lo que puedo aportar. Excelente, Margarita, me encanta tu participación porque creo que nos haces aterrizar también en un aspecto que es muy importante, que es el tener un plan lector regional, que es sumamente importante y recomendable, y luego veremos los porqués y seguramente que discreparemos en muchas ideas, y eso es lo interesante de este diálogo argumentativo. Noemí Argomedo, por favor, ella tenía la palabra y después la tiene Karin Benítez. Noemí, adelante, puedes activar tu cámara. Eliana, bueno, respondiendo a la pregunta de qué es el plan lector, particularmente yo lo entiendo como un conjunto, un instrumento que alberga un conjunto de estrategias para desarrollar el gusto por la lectura y por ende la comprensión lectora. Sobre todo empezar leyendo libros o obras literarias de la provincia de Virú, porque pertenezco yo al colegio 80070, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del distrito de Virú, y pienso que se debería empezar leyendo las obras de la provincia, obras locales, fomentar la lectura local, que tenemos buenos escritores, empezando por nuestro director Teodoro Bernabé, que es uno de los escritores de la provincia de Virú. Tenemos otros más, y bueno, nuestro deseo es que el plan lector sea transversal y involucre a todas las áreas curriculares, y que todos los docentes conozcan esos procesos didácticos para la comprensión lectora, que son las actividades del antes, durante y después, las cuales llevan a desarrollar esos procesos de comprensión literal, diferencial y crítico, y hacer de la lectura pues ese fomento transversal, porque sabemos que saber leer nos lleva a tener mejores aprendizajes en nuestros estudiantes, que es nuestro gran deseo de mejorar esos aprendizajes, ya que esta pandemia nos ha golpeado y alumnos que necesitan desarrollar aún sus competencias. Gracias, profesora. Excelente participación, Noemí, me gusta muchísimo las ideas que has compartido y seguramente que muchos estarán también de acuerdo o en desacuerdo, eso lo vamos a ver en el transcurso de la sesión. Muy bien, Noemí. Karin Benítez Castillo, por favor, puedes activar tu cámara, tu micrófono para conocerte, para que todos te veamos. Sí. Ahí está Karin, ¿cómo estás, Karin? ¿Desde dónde te conectas? De acá de Trujillo.
¿Pero estás en la misma ciudad de Trujillo o estás en alguna de las provincias? No, soy en Trujillo. En la misma ciudad, qué bien, qué maravilla, qué rico. Bueno, yo trabajo en el colegio, bueno, me queda en Alicapampa, Fundación Liberteña por Huamachuco. Genial. En este caso, primero respondo la pregunta referente al proyector, ya la profesora Noemí, que también tiene el gusto de trabajar con ella. Ah, qué lindo, son parte del equipo, qué bonito. De años atrás. Y sí, bueno, en este caso yo que estoy en otra parte, en lo que es la parte de Alicapampa, que colinda es ya una parte alejada de Huamachuco, que colinda ya como para Patas. En este caso, lo que nos falla es el internet. Sabemos de que el plan lector en este caso es un instrumento que nos sirve para mejorar la competencia lectora de los estudiantes. Y sí, el año pasado hemos estado, bueno, yo he estado en lo que es con esto del bicentenario, he estado en las capacitaciones que se ha dado también por la gerencia, referente al plan lector, incentivando a los estudiantes, pero el problema de la conectividad nos ha jugado algo en contra, ¿no? En este caso, los alumnos solamente se conectan desde su celular, bueno, hasta que en el mes de octubre hemos entrado a la semipresencialidad, yo por estar en la parte de las tierras, presencial, y bueno, es muy distinto estar con ellos y estar a la distancia, por la facilidad. Lo único medio que nos conectábamos era el WhatsApp. Algunos que podían con 2 o 3 hacer una clase por el Messenger o videollamada, pero no es igual, porque 2 o 3 no es igual como estar con todos los alumnos en el aula. Solamente audios, enviarnos, respondiendo exámenes, bueno, mensajes de chat, lo que es WhatsApp. Pero para el plan lector sí me ha costado, porque no puedo participar en algunos concursos debido a que el material yo tenía que tenerlo, enviar por fotos, o en este caso para que uno lo descargue también. Noté que había más el clima, comenzó las lluvias, me fallaba, no podía descargar una imagen, no podían hacer nada. Y si no hay conectividad en este caso con ellos, va a ser difícil. Uno por la economía, porque sería bueno que ellos tengan el material, comprarles o enviarles para que impriman. No se ha podido. Y lo que se ha podido hacer en este caso es nuestro plan lector, lo que he trabajado, he tenido que trabajar con las lecturas que habían en Aprende en Casa, que ellos tenían a la mano, ya por lo que tenían las tablets, bueno, que se utilizaron hasta que lo actualizaban todo el mes de mayo, junio, por ahí, pero por lo menos tenían las lecturas que lo podía descargar, lo enviaba a la parte para ellos, o enviarles unos audios de unas lecturas también que yo también lo leía, unas obras en audio, para que ellos puedan escuchar. Eso es lo que puedo trabajar con ellos en el lector, pero como te dice, mayormente yo he estado rescatando en la clase lo que era, en este caso, toda la lectura oral de su región, porque los mismos alumnos no saben qué leyendas o qué historias hay en Huamachuco. A veces no sabían algunos mitos de ellos. Hasta comenzaron hubo un tema que se hizo en comunicación, era de una infografía de voz. Y con eso he comenzado con ellos que investiguen sus costumbres, también referente a algunos temas de clase les tenían que buscar ya, enlazarlo un poco, direccionarlo al plan lector. ¿De quién dice esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lugares turísticos hay en Alicapampa? No solamente en Huamachuco, en Alicapampa, en más zonas. ¿Qué costumbres? Y ahí, poco a poco, aunque ellos comenzaban a averiguar, a preguntar en este caso a los demás, en sus familias. Y sí, ¿cómo se dice? Si no hubiera conectividad, bueno, ahora ya que vamos a estar, si nos permite la semipresencialidad o presencialidad allá en Alicapampa, no se sabe ahorita con los casos que pueden surgir, no
no estoy allá, no estoy en la zona, y bueno, debido a eso se va a poder trabajar. Espero trabajar este año como debería trabajarse el plan lector, rescatando todo y siempre incluyendo lo regional, para que ellos sepan, valoren su propia costumbre de su provincia, primero de su localidad, de su provincia, de su región, y también que compartan la experiencia de todo el Perú. Eso es lo más importante. Muy bien, Karin, muchísimas gracias. Voy a cerrar con tu participación este primer bloque de participaciones porque quiero, ya hemos recogido, digamos, algunos comentarios. No puedo darles la palabra a los 121 participantes que tenemos en este momento, me encantaría, pero quiero agradecerle a Karin porque ella ha compartido una experiencia que no ha sido tan grata como también otros de nuestros compañeros y compañeras han mencionado. Todo ha cambiado, ¿no? Este paso vertiginoso que hemos dado de la presencialidad a la virtualidad, dada la pandemia, nos ha llevado a replantearnos muchos aspectos, ¿no? En principio, que hasta hace estos 2 años nadie imaginó que las clases iban a ser así como estamos ahora, todos conectados a un dispositivo y yo dando la clase a caritas, figuritas, fotitos o nombres que me van a aparecer ahí de 121 participantes. Si estuviéramos quizá en la presencialidad, esta capacidad de 121 no hubiera sido posible a menos que fuera una charla magistral, ¿se dan cuenta? Pero la tecnología tiene pros y tiene contras, igual que la presencialidad. Definitivamente yo como profesora de carrera, porque quien les habla es profesora de carrera, soy titulada en la especialidad de lengua y literatura, toda mi vida me he dedicado a ello, trabajo en educación desde que tengo 17 años, he pasado por todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, mi especialidad no solo es la de lengua, sino también en algún momento fue la de lengua extranjera, la de inglés, entonces he pasado por muchas experiencias. Además, he estudiado en un colegio estatal. Vivo en Lima, pero mi familia no es de Lima, mi familia es una familia migrante como la mayor parte de la población en nuestro país. Mi familia es de Lambayeque, estoy ahí muy cerca de la región de Trujillo, por eso es que mi cariño por el norte es muy grande, así que siempre que tengo contacto con la región y con diferentes años que vengo trabajando en diferentes ámbitos, me encanta estar siempre en el norte, así que va mi cariño fraterno para todos ustedes, porque somos regiones hermanas, tanto Trujillo como Lambayeque. Y el estar en un colegio estatal, para mí, yo soy una persona que está próxima, dentro de muy poco tiempo, creo que en un par de años cumplo 50 años, entonces les estoy hablando más o menos de hace 43 años, ¿no? En la que empecé a leer gracias a la profesora de primaria que tuve, ¿no? La suerte de tener, y luego a mi profesora de secundaria, porque creo que fue ella la que de alguna manera motivó en mí la vocación de enseñar. Mi profesora de literatura era una persona que nos llevaba a la biblioteca. Yo estudié en un colegio del Estado, un colegio del Colegio Mercedes Cabello. Teníamos una biblioteca maravillosa, un local que quedaba muy cerca al Congreso de la República, que es en realidad ahora un monumento histórico, patrimonio cultural de nuestro país. El local era muy lindo, las aulas eran inmensas, éramos 40 o 45 jovencitas estudiando el primero de secundaria, y llegó nuestra profesora de literatura y lo primero que hizo, siempre me acuerdo y lo agradezco porque creo que gracias a ella soy la lectora que soy ahora, gracias a mi profesora Victoria Morales, así se llama ella, va mi saludo para ella. Y ella lo primero que hizo el primer día de clases del primer año de secundaria, nos hizo bajar a la biblioteca. Entonces todas teníamos una especie como de carnet, no se llamaba carnet en ese momento, ni se llamaba plan lector, ¿no? O sea, esa es mi experiencia educativa. En ese momento no se llamaba plan lector y no teníamos un carnet de biblioteca, teníamos una especie de cartoncito con el que nos identificaban y con eso íbamos a la biblioteca y nos obligó a todas, por supuesto, a sacar ese cartoncito. Todas teníamos que tener nuestro cartoncito, fuimos a la biblioteca y empezamos a descubrir los libros, que yo creo que eso es importante, ¿no? Ese espacio que para muchas de mis compañeras pasaba desapercibido, que era la biblioteca, yo sí lo había visitado porque
siempre he sido una persona muy delicada de salud, entonces yo me la pasaba enferma, entonces ¿a dónde me mandaban? A la biblioteca. Entonces era como una especie de castigo, lo cual tampoco está bien, ¿no? Entonces yo, como faltaba a las clases, tenía que ir a ponerme el día a la biblioteca. Entonces yo conocí ese espacio, pero me gustó la estrategia que aplicó mi profesora en ese momento, que es llevarnos a todos a la biblioteca y no decirnos vamos a leer tal libro, no, sino vayan ustedes y revisen todos los estantes, vean qué libros hay y me traen aquí a la mesa todos los libros que les interesen. Entonces, y esa es una estrategia que yo hasta ahora aplico con mis estudiantes, es decir, decirles a ellos qué es lo que te interesaría leer. No debemos, sin embargo, olvidarnos como maestros ya, hablando ya como profesionales de la educación, no debemos olvidarnos que tenemos ciertos lineamientos que seguir y que tenemos que respetar. Está el DCN, está nuestra programación curricular, ¿no? Está ya el acuerdo que hayamos tomado en el equipo hacia dónde queremos llegar. Recuerden ustedes que hablamos ya de competencias lingüísticas, hablamos de niveles de comprensión de lectura y que siempre el afán ha sido, creo que desde hace 40 años atrás en el proceso de la educación peruana, siempre ha sido lograr buenos lectores, o sea, personas competentes, personas que tengan, ¿no?, la habilidad de ser críticos y de ser argumentativos. Creo que nuestro sistema en realidad ha fallado en ese intento. Yo tengo alumnos en la universidad en el primer año, o sea, el curso que se llama Lengua 1, Lengua 2 o Comunicación 1, como lo quieran denominar, de acuerdo a la carrera, de acuerdo a la especialidad, pero yo los recibo después de 11 años de haber ido al colegio, sin saber leer, sin saber escribir, sin saber hablar, sin saber expresarse, sin completar una oración, ¿no? Ahora tenemos ejemplos muy reales en nuestros ámbitos sociales que podemos tomar como ejemplos de aquello que no debería de pasar, ¿no? Nuestra educación debería garantizar por lo menos el desarrollo de esas competencias lingüísticas básicas como son el saber hablar, el saber leer, el saber escuchar y el saber argumentar, ¿no? Entonces muchos de nosotros hemos sido formados, ¿no?, en una tradición escolar muy distinta al ámbito que nos toca ahora desempeñar a nosotros como profesionales de la carrera de educación y de esta especialidad maravillosa que es lengua y literatura o lingüística y literatura, bajo las nominaciones en las que hayamos sacado la mención en los títulos, pero siguen teniendo siempre competencias lingüísticas y competencias literarias que no debemos olvidar. Pero esas competencias solo se van a poder desarrollar si nosotros buscamos estrategias que nos acerquen a nuestra realidad próxima. Por eso es que cuando las colegas que han participado y que han intervenido esta tarde amablemente nos han mencionado aspectos como que nuestros alumnos deben conocer primero su literatura local, su literatura provincial, su literatura regional y luego su literatura peruana, yo creo que sí, estamos en el ámbito de lo correcto y hacia eso debería apuntar nuestro plan lector. Nuestro plan lector no puede apuntar, yo he trabajado muchísimos años en educación, sigo trabajando en educación, ahora en la superior, pero por ejemplo, ¿no? He trabajado algunos años en el Ministerio de Educación y he trabajado algunos años también en colegios del Estado. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que se hace en un colegio del Estado y lo que se hace en un colegio privado. A nivel de competencias lingüísticas, a nivel de competencias lectoras, a nivel de competencias literarias, diríamos que hay a veces hasta un abismo. Y eso es algo que nosotros creo que luchamos día a día, ¿no? Y ahora bajo todas estas inclemencias que nos están tocando vivir, ¿no? Quien les habla acaba de salir de un proceso de COVID, entonces yo creo que luchamos para que nuestros estudiantes tengan el mejor desarrollo de capacidades. Nosotros como profesores creo que siempre estamos allí para ayudarlos a lograr esos objetivos, a desarrollar esas competencias. Es importante, antes de plantearnos el plan lector como tal, o sea,
hablando de los documentos pedagógicos que tenemos que hacer, que estamos obligados a hacer aún en la universidad, estamos obligados a respetar un sílabo, a respetar las competencias que tiene la carrera, definitivamente que sí. Pero hay algo más importante, y es que el protagonista es nuestro estudiante, y a veces, ¿no?, como que nos olvidamos un poco de ese aspecto. Nuestro estudiante tiene que tener, además, ¿no?, así, redundante, esa capacidad de poder discriminar qué textos quiere leer y qué textos no, pero ¿cómo va a hacerlo si no conoce, ¿no?, si no tiene acceso a los materiales? Lo que nos decía Karin, nuestra colega, no hay los materiales, incluso aquellos que se han estado dando y distribuyendo gratuitamente no han llegado a todos los rincones del Perú. El Perú es un país diverso, rico, maravilloso. Debemos de sentirnos orgullosos de ser peruanos, pero hay que también aceptar que tenemos muchas carencias en el ámbito de lo educativo. Creo que la tecnología nos llega a facilitar ciertos elementos que podemos encontrar en línea de libre descarga. Ustedes podrán ver los que tienen acceso al Drive, y ahora se los voy a mostrar, pero quiero hacerlo todavía en unos minutitos más. Ustedes van a poder encontrar que la tecnología tiene aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué es importante entonces en un plan lector pensado ya no solo en una presencialidad, sino en una virtualidad? No sabemos cuántas variantes más de COVID vamos a enfrentar, no sabemos por cuánto tiempo volveremos a la presencialidad, no sabemos si volveremos a una presencialidad o a una semipresencialidad, etcétera, etcétera. Sea la modalidad que nos toque enfrentar como docentes, y que yo creo que la tecnología siempre va a ser una herramienta positiva si es que nosotros como profesores incentivamos el buen uso de esa herramienta. La tecnología puede desvirtuarse totalmente y ser una herramienta negativa, por supuesto que sí. Pero si hay un profesor detrás que está monitoreando, ahora por ejemplo, esta plataforma que nosotros estamos utilizando, que no sé cuántos de ustedes utilicen en un colegio estatal, sé que hay muchas universidades, por ejemplo, del estado que están utilizando plataforma Meet, plataforma WebEx diferentes tipos de plataformas, y cada una de esas plataformas, incluso Teams, yo tengo un grupo de estudiantes en la Universidad Villarreal, y por ejemplo allí es una universidad estatal, allí tenemos la plataforma Teams, y es una plataforma muy sencilla, pero tampoco tiene muchos elementos que nos permitan a nosotros como profesores manejar esta tecnología. Así es que tenemos aulas muy grandes, como hoy, por ejemplo, de 128 participantes. Aquí, por ejemplo, estamos todos tranquilos, felices y contentos porque todos somos profesionales, pero en un ámbito de educación secundaria ya no va a ser así. Entonces hay necesidad de aprender a manejar bien estas herramientas tecnológicas que nos permitan bloquear aquellos elementos o aquellos participantes que no deberían estar en esa sesión, porque no son alumnos, porque de repente es el amigo de alguien que le pasó el enlace. Me ha tocado a mí enfrentarme a situaciones, incluso en plataformas de instituciones, que uno dice, bueno, pero es que ahí todos deberían ser simplemente personas interesadas, pero no pasa eso. Pasa que hay muchas personas que debido a esta pandemia pues se han despertado todos estos sentidos y no solo son positivos, sino que en algunos casos son negativos. Entonces hay que cuidar también a nuestros chicos en la medida de lo posible de cómo utilizamos esta herramienta, ¿no? Que es una herramienta pedagógica, es una herramienta que nos sirve para aprender, ¿no? Y que eso debería ser lo que prime, y el profesor tendría que aprender a manejar estas diversas plataformas que existen hoy en día para poder nosotros conocer qué hacemos frente a diversas situaciones que se nos presentan. Punto número 1. Punto número 2. Aprovechar la tecnología, ¿no? Ya que tenemos, yo creo que todos hemos usado siempre un nexo de comunicación con nuestros estudiantes. Definitivamente no es lo mismo tener a nuestros estudiantes frente a nosotros, saber cómo son, conocerlos, que tenerlos aquí en una pantalla donde yo no puedo saber qué piensan, qué sienten, si alguno de ustedes está dormido, si alguno de ustedes está cansado, si alguno de ustedes ya se aburrió de escucharme esto ya casi una hora.
etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa es la dificultad que enfrentamos con la tecnología, que estamos distantes, pero tenemos que encontrar la forma de acercarnos, y las plataformas, por ejemplo, esta permite que tengamos reuniones en grupos, ¿no? Donde el profesor puede ingresar, ¿no? A cada grupo sin necesidad de avisarles, entonces puede saber exactamente qué están haciendo. Claro, no se pueden tener todas las salas en simultáneo para el profesor porque tiene que estar entrando una por una, y a veces, si no sabemos manipular bien la tecnología, perdemos la conexión y tenemos que volver a hacer todo de nuevo. Pero una opción sería crear las salas si es que ustedes tienen grupos de estudiantes que son muy amplios. Otra opción es que ustedes establezcan una encuesta a través de la plataforma Google, ¿no? Que simplemente si tienen un correo Gmail, tienen acceso a todo lo que permite hacer Google, y ustedes crear su propia encuesta para que los chicos vayan decidiendo desde una lista de libros que contemple lo local, lo regional, lo peruano, lo hispanoamericano y lo universal, para que ellos vean, ¿no? Qué libro les gustaría leer, y sobre todo ver qué libros, ¿no? De esa lista están de libre disponibilidad, es decir, qué libros son los que ustedes pueden descargar y luego enviarlos al correo electrónico para que ellos lo puedan imprimir o puedan leer en la pantalla. Muchos chicos son habilísimos desarrollando estrategias de lectura en sus computadoras o incluso en sus celulares, ¿no? Yo veo a mis alumnos, por ejemplo, que ellos ponen post y ponen notas, hacen todo, pero yo, por ejemplo, no lo puedo hacer. Yo necesito tener todo impreso y en físico porque soy una persona de una generación totalmente distinta y estoy acostumbrada a tener mis materiales impresos, a subrayar, a poner mis posts, y como pueden ver aquí, ¿se dan cuenta? Entonces hay que involucrarnos en esas estrategias que ellos manejan. Gracias, Juliana, por esa manito. Yo creo que si ellos se manejan bien y manejan bien la herramienta tecnológica, hay que explotar esa herramienta tecnológica para lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que desarrollen competencia lingüística y competencia lectora. Eso es lo que queremos. Una vez que ellos han elegido esos ciertos títulos que son de elección del grupo, digamos, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya interviene el otro lado, que son ustedes como profesionales, que dicen, bueno, un alumno de primero necesariamente tendrá que leer, vamos a suponer, tradiciones peruanas. Evidentemente no se va a leer los 5 tomos de tradiciones peruanas. Ese es otro tema que también hay que tomar en cuenta y que yo les pido que por favor lo anoten, es el tipo de ediciones que ustedes manejan, ¿no? Porque no todas las ediciones de tradiciones peruanas son recomendables para las edades que tenemos nosotros en educación secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar ediciones que estén anotadas, que tengan una nota, que tengan un estudio crítico que ayude tanto al profesor como al alumno a entender esos textos que vienen de otra época, de otro siglo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y buscar libros que tengan esos cuidados en la edición. Quien les habla es editora desde hace muchísimos años, he trabajado en todas las editoriales habidas y por haber acá en Lima, y tengo yo ahora mi propia editorial, mi propio sello con Ventana Abierta, que es la institución que yo tengo hace más de 20 años, y sí cuidamos muchísimo esos aspectos. Hoy en día, por ejemplo, ya no solo se requiere una ficha, ¿no?, en la que yo ponga la ciudad, el ISBN, sino hoy en día todos los libros están obligados a tener un nuevo registro. Ese registro se llama DOI. Si ustedes pueden, googleen ahí, ya que están en sus dispositivos, aprovechen su tecnología y googleen y fíjense qué cosas son los DOI. Los DOI son un número de registro que permite que esos textos en este formato físico puedan también estar en un formato virtual de libre descarga si es que los autores y los editores de ese libro así lo permiten. Pero nos vamos a dar cuenta que a lo largo de todo lo que nosotros queremos hacer, si nosotros hemos planteado, no sé, pues 4 libros por bimestre, se sigue trabajando por bimestre, ¿verdad? Ustedes me van a tener que actualizar un poco porque yo ya he dejado la escuela pública, lo cual lamento mucho haberme alejado de la escuela pública, estoy más vinculada a la escuela privada, pero sí me gustaría mucho que ustedes planifiquen de menos a más
y que planifiquen en función al grupo que tienen ustedes, es decir, en función a las necesidades que ustedes detectan en ese grupo. Si es que hay problemas, por ejemplo, de redacción, si hay problemas de comprensión de lectura, si hay problemas de arrastre de competencias lingüísticas que ya se debieron traer de la primaria al primero de secundaria, por ejemplo, o del tercero al cuarto, quinto de secundaria, entonces busquen textos que ayuden precisamente a ir un poco trabajando esas competencias que creemos son necesarias para un chico en tercero, en cuarto, en quinto de secundaria. Es importante conocer lo suyo. Lamentablemente, nuestra cultura nos ha obligado siempre a mirar hacia afuera y no a mirar hacia adentro. Pero Perú tiene una literatura oral por tradición extraordinaria y maravillosa. Trujillo, como región, además, tiene al más grande poeta que ha dado la humanidad, que es César Vallejo, el poeta más traducido, las cátedras Vallejo que están en todo el mundo. Este año, además, están cumpliendo los 100 años de Trilce, ¿no es cierto? Si no me equivoco, son 100 años de la publicación de Trilce, 1922-2022. Estamos cumpliendo 100 años, entonces yo me imagino que Trujillo como región, la región Libertad, estará haciendo una serie de eventos, una serie de programas especiales para celebrar este acontecimiento tan importante como es la publicación, cumplir 100 años en un libro que es el libro más complejo, que es el libro más discutido, que es el libro más analizado de César Vallejo, pero que se puede trabajar desde un plan lector sin necesidad de tener que leerme la obra completa. Podría trabajar el primer libro, por ejemplo, Los Heraldos Negros. Para mí siempre ha sido un libro que puede trabajarse desde el quinto de primaria hasta el quinto de secundaria, solo que hay que tener conciencia de qué niveles de lectura son los que yo quiero desarrollar en los niños del quinto grado y en los alumnos del quinto año de educación secundaria. Entonces, todo va a depender. Muchas veces, yo que capacito hace tantos años a docentes de todo el Perú, siempre me dicen, profesora, pero yo ¿qué hago con poesía? Poesía yo no voy a leer, profesora. Teatro menos, profesor. O sea, ese es chino mandarín 1 para muchos, ¿no? Y creo que a veces hay que perder ese miedo a los textos y ese estereotipo que se nos ha impuesto a los maestros de decir, ah, no, ese libro es solo para primer grado de primaria, ese libro solo lo deben leer los de tercero de secundaria, esa novela no, ¿cómo le vas a dar a leer esa novela? La ciudad de los perros, por ejemplo, ¿en qué grado lo ponemos? ¿No? Tradiciones peruanas, igualmente, porque tenemos títulos emblemáticos de escritores peruanos que son importantes de conocer por cuestión cultural, pero que no necesariamente nuestros estudiantes están preparados para ello. Por ejemplo, tener 100 años de soledad. Yo amo a Gabriel García Márquez, amo 100 años de soledad, pero sí creo que 100 años de soledad es una obra que exige ciertas competencias lectoras para las cuales muchos de nuestros estudiantes no están preparados. Y hay libros que son clásicos. ¿Y por qué se llaman clásicos? Precisamente por ese pequeño gran detalle. Por ejemplo, si leemos Edipo Rey de Sófocles, es un clásico, ¿no es cierto? Es herencia de nuestra cultura occidental, literatura griega, teatro griego, además es una tragedia griega. Pero Edipo Rey, ¿en qué grado debería leerse? Yo me acuerdo que en mi generación lo leía en literatura universal. Ahí veíamos recién algo de literatura griega, ¿no? Bueno, nosotras en mi colegio con mi profesora lo vimos mucho antes, lo vimos creo que en el primero. Yo recuerdo que mi profesora nos obligó a leer El Quijote en una edición tan antigua que no entendíamos nada. En ese español del siglo XVI que nosotras no entendíamos y nos rompíamos la cabeza diciéndole, profesora, no entendemos, pero la profesora no le daba importancia a eso y decía, a ver, ¿qué sensación tienes? ¿Qué sensación? Pero si no entiendo nada, ¿no? Entonces, esos obstáculos hay que tener en cuenta cuando nosotros seleccionamos un texto. Ver el tipo de edición. ¿Qué tipo de edición estamos pidiendo? ¿No? Por ejemplo, ahora ya hay ediciones
¿no? Del Quijote para niños, el Quijote para adolescentes, o sea, ediciones amigables que nos permitan leer. No son filólogos nuestros estudiantes, por favor. A veces confundimos, ¿no?, las competencias y queremos obligar a los chicos a leer textos para los cuales todavía no están preparados. Yo creo que dependiendo el grupo que enfrentemos, podemos darnos la sorpresa de que hay grupos que nosotros pensamos que no tenían tantas competencias lectoras desarrolladas y descubrimos que, estábamos equivocados, qué bueno que lo estábamos y que podemos avanzar y de repente los 10 libros que programé o los 15 libros que programé para el año me son insuficientes y los chicos han leído más. O sea, qué maravilla. Pero también tenemos que pensar en ese otro grupo que de repente no ha tenido la oportunidad de desarrollar competencias lectoras y va a ser muy difícil que se enfrente a un texto amplio como es la novela. Hay que tener cuidado con el género narrativo porque ahí enfrentarse a una novela como 100 años de soledad, como La ciudad y los perros o como cualquier otra novela implica un entrenamiento de lectura muy distinto al si yo quiero incentivar a mis estudiantes a que manejen los textos narrativos. Es que tienen que conocer primero el cuento para luego ingresar a la novela, no es al revés, ¿no? Yo siempre discuto con mis colegas, es que no es al revés. El universo narrativo a nosotros como profesores, pedagógicamente, nos sirve más el cuento que la novela. ¿Por qué? Porque en el cuento voy a encontrar técnicas narrativas, voy a encontrar estrategias narrativas, voy a encontrar tipos de narradores, niveles de discurso, etcétera, etcétera. Entonces tengo todo el universo narrativo para poder explicarlo y para luego llevarme ese universo narrativo al análisis de una novela, ¿no? Y recordemos que analizamos los textos no para decir todo lo que sabemos del texto, sino para desarrollar el nivel crítico de lectura. Y eso es algo que a veces perdemos el norte. O sea, ¿para qué hacemos que los chicos entrenen su lectura? Precisamente porque lo que queremos es desarrollar ese nivel que tenemos tan poco desarrollado en el Perú, que es el nivel crítico de lectura, que nos lleva a la argumentación. Es decir, que me lleva a dar a mí las razones por las cuales he disfrutado la lectura de tal o cual cuento, de tal o cual novela, ¿no? Y que me lleva a mí a argumentar con razones sólidas y personales acerca de la lectura de un texto que puede ser un poema de 2 o 3 versos y podemos trabajar un ensayo hasta de 20 páginas de ese poema. Entonces, a eso es a lo que apuntamos con el desarrollo del pensamiento crítico, que nuestros alumnos sean capaces de expresar lo que sienten, lo que piensan, pero de una manera articulada, de una manera lingüísticamente correcta, ¿no? Con una estructura de lenguaje. Recordemos que nuestra lengua española es maravillosa y tiene una estructura que hay que respetar: sujeto, verbo, objeto, complemento. O sea, no podemos olvidarnos de esa estructura, porque si nuestros estudiantes no aprenden a formular oraciones, nunca podrán formular párrafos y por ende nunca podrán formular textos. Recuerden que además nuestras estrategias de lectura, de desarrollo de pensamiento crítico, van enlazadas con nuestros procesos de redacción. Y nuestros procesos de redacción traen a colación todas las competencias lingüísticas que hemos venido aprendiendo desde la educación inicial, donde desarrollamos por primera vez esas competencias lingüísticas, que son las competencias fonológicas en el ámbito del inicial. Es decir, se asume que un chico que nos llega al primer año de secundaria tiene todas las competencias fonológicas y lingüísticas desarrolladas para poder, ¿no?, ingresar a este otro ámbito que ya exige el desarrollo cognitivo y metacognitivo, que es lo que hacemos con la lectura. Entonces, no hay que olvidarnos de ello. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que pensar en un plan lector recogiendo a nuestros escritores regionales de nuestra localidad, de nuestra provincia, y que después podamos ver todo el ámbito peruano, todo el ámbito hispanoamericano, latinoamericano y universal. Definitivamente hay textos que son básicos de lectura en un nivel de secundaria, yo creo que sí, pero también soy una persona abierta a las posibilidades que un maestro puede encontrar. Yo tengo la suerte de conocer el Perú, creo que
a un 80%, y eso lo he logrado a través de visitar escuelas rurales, escuelas multilingües, escuelas plurilingües, escuelas multigrado, que me permitió mi trabajo en el Ministerio de Educación. Y yo he conocido maestros que son de sacarse el sombrero, que son maestros a los que se les debería haber premiado en ese momento, porque realmente son maestros capaces de entender la problemática de sus estudiantes. Y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a conocer a nuestro grupo humano y en función de ese conocimiento que tenemos, trasladar todas nuestras competencias académicas y profesionales para lograr que ellos sean personas y ciudadanos responsables y con capacidad argumentativa y crítica, que es lo que es parte de nuestro curso y son parte de las competencias lingüísticas que tenemos que desarrollar nosotros a lo largo de estos 5 años de educación secundaria, porque aquí todos están en el ámbito de lo secundario. Voy a mostrarles la selección que hice para hoy. Sé que no todos han podido acceder porque yo no les he dado acceso, porque estoy desde las 12:30 de la mañana dando accesos, así que ya se imaginan. Voy a cerrar aquí para poder mostrarles. A ver, déjenme enlazar mi Drive a la sesión de hoy para que ustedes puedan ver los materiales que les he seleccionado y por qué, ¿no? Porque eso es importante, saber el por qué lo estamos haciendo, y eso es algo que también debemos hacer con los chicos, ¿no? Decirles a los chicos por qué estamos eligiendo estos textos y por qué recomendaríamos que lean tal o cual texto y por qué hay textos de lectura obligatoria, porque son aquellos que a nosotros nos sirven como herramientas pedagógicas para desarrollar todos los elementos literarios que tenemos que desarrollar. Entonces es importante que los alumnos lo sepan, ¿no? Voy a ir ahí, a ver, vamos a ver si puedo, creo que sí, ahí está, compartir pantalla. Aquí, sí. A ver, creo que ahí estamos visualizando mi carpeta. Creo que sí. Voy a dejar de mirarlos por un ratito porque cuando activo esto ya no los puedo ver. Pero miren, ustedes tienen una carpeta, ¿no?, que se llama Capacitación Plan Lector Región La Libertad, febrero de 2022, que yo he dividido en 2 grandes carpetas. Una que está dedicada a educación primaria, que no tiene nada porque recién primaria empieza mañana, entonces la he dejado para llenar hoy, y una que se llama secundaria, que es donde les he puesto algunos textos que yo creo que los someto a la evaluación de ustedes, ¿ya? Y les voy a explicar cuáles serían mis razones personales para poder trabajar estos textos y con qué estrategias metodológicas podemos trabajar los niveles de comprensión de lectura con estos textos. En principio, ustedes pueden ver que tienen archivos aquí en PDF todos. Son libros, algunos de libre descarga, otros que los he conseguido gracias a la gentileza y la generosidad de sus autores, y otro que no tengo ni permiso ni autorización para compartir, pero que yo lo estoy haciendo por una razón estrictamente pedagógica, como es la novela esta del gran escritor que ustedes tienen en su región, que es Eduardo González Viaña, gran amigo nuestro. De verdad que yo lo quiero, es un maestro, además cumplimos años, creo que con un día de diferencia, entonces nos unen muchas cosas, y es un maestro de la narrativa. Entonces yo sí destacaría la presencia regional, ¿no?, de la región, con un escritor de la talla de Eduardo González Viaña, que además es un escritor premiado no solamente en el Perú, es premiado en el mundo, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua, porque él, al igual que muchos, tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder trabajar, y ha sido profesor toda su vida en la Universidad de Oregon. Ahora es un profesor jubilado y ahora es nuestro agregado cultural en la ciudad de Madrid, así que imagínense, tiene hasta ahora un cargo diplomático, pero más allá de esos rasgos, lo importante aquí es la calidad de escritura con la que vamos a enfrentar a nuestros estudiantes leyendo textos de él. Tengo casi todos los libros publicados por Eduardo González Viaña a lo largo de estos años, pero esta novela que tengo en mis manos y que ustedes las tienen allí en el PDF que está aquí, voy a abrir el enlace para que ustedes lo vean, está ahí, ¿ya lo vieron? Ahí está, ¿ya? Ese archivo
Eduardo tuvo la gentileza de mandarlo para un grupo específico de estudiantes, precisamente porque estaban analizando novelas que se publicaran con este tema, ¿no?, que recoge aspectos del Bicentenario. Esta novela recoge, ¿no?, es única en su género porque no se ha hecho hasta este momento, hasta esta obra, hasta la publicación de esta obra, no se había escrito una novela sobre el Inca Garcilaso. Entonces, Eduardo González Viaña es pionero en esto y desarrolla una novela extraordinaria, exquisita, que va a recoger además a uno de nuestros personajes insignes, que es precisamente celebrando estos 200 años, no podemos dejar de destacar quién es el Inca Garcilaso de la Vega, que va a ser uno de los primeros lectores, ¿no?, uno de los primeros amantes de las letras, y que va a atravesar, imagínense ustedes, en esa época, desde Cusco hasta España para cumplir ese sueño, ¿no?, de poder leer y poder escribir y poder dedicarse en exclusividad a esa pasión que es la lectura y la escritura. Y eso es lo que buscamos precisamente con nuestros estudiantes en secundaria, que es tan difícil hacerlo, ¿no?, porque además están en la peor etapa de la vida, que es la adolescencia. Es duro, es difícil. A mí nadie me va a contar el cuento porque yo he tenido toda mi vida aulas de 40 adolescentes ahí con los que tengo que luchar. Pero esta novela tiene además aspectos humorísticos, aspectos románticos, es decir, es una novela, ¿no?, que recoge a un personaje. Ojo con eso, ¿no?, porque no es que aquí se esté contando, ¿no?, lo que exactamente pasó, no es un texto histórico. Se nutre de la historia, porque este texto le ha llevado como 15 años de investigación a su autora, Eduardo González Viaña. Ha estado en Cusco, ha conversado con muchos escritores de la región de Cusco, a los que quiero y estimo muchísimo. Va mi saludo para ellos. Pero creo que Eduardo González Viaña con esta novela logra lo que muchos han querido a lo largo de toda la historia de la literatura peruana, ¿no?, que existiera una novela sobre el Inca Garcilaso. Esta es la primera novela que se escribe sobre él. Aparte que aquí está un aspecto que habían mencionado las colegas y los colegas que han participado y tomado la palabra esta tarde, que es el hecho de tener textos que sean interdisciplinarios, que podamos dialogar con todas las demás especialidades. Definitivamente que sí, aquí tenemos un texto que tiene una fuente histórica, no es un texto histórico, pero se nutre de esa fuente histórica, pero además a nivel narrativo tienen ustedes para enseñarle a los estudiantes todo, ¿no? Es una novela un poco extensa. Esta es la edición impresa, es una edición lindísima de la Universidad César Vallejo precisamente. Es una edición muy linda. Está dentro de la colección Bicentenario Peruano, porque Kitimuy Garcilaso significa regresa padre Garcilaso, eso es lo que significa en quechua, y está publicada en agosto del 2021. ¿No? Entonces es un texto ligero, a pesar de la amplitud de las páginas. Es un texto que tiene 415 páginas de lectura, pero es un texto que se lee rápido, es un texto que engancha, porque va a contarnos la historia de este personaje desde esa cercanía, ¿no?, con la historia. Eso es lo mágico que logra un escritor de la fama y la trayectoria como es Eduardo González Viaña, que maneja muy bien la narrativa, que tiene la técnica para contarnos esto de una manera entretenida, divertida, pero al mismo tiempo de una manera crítica, de una manera reflexiva, de una manera que nos hace ponernos a pensar, ajá, ¿y por qué hasta ahora, hasta el año 2021, no habíamos tenido una novela así de completa que recogiera aspectos tan significativos y tan singulares como van a encontrar aquí de nuestro querido Inca Garcilaso de la Vega? Bien, ese es un material que ustedes tienen allí en el Drive. Paso a mostrarles el siguiente. Ustedes tienen obras de teatro, es decir, he querido ponerles en esta primera sesión textos de género narrativo, de género dramático y de género poético. ¿Por qué? Porque la literatura, y cuando estamos en el colegio, es la oportunidad extraordinaria de conocer una gama infinita de textos, y no podemos no enseñar textos dramáticos, textos poéticos, porque estamos ampliamente familiarizados con los textos
narrativos, y eso es una cuestión cultural, y es que desde niños se nos cuentan cuentos, ¿no? Entonces estamos como que muy familiarizados con la narrativa, no así con la poesía y menos con el género dramático, que son las obras teatrales, pero que para mí las obras que les he puesto aquí, que además son de una escritora de la región de ustedes, o sea, miren, tienen el lujo de tener a un gran escritor en su región como es Eduardo González Viaña, ¿no? Que definitivamente es el gran exponente de nuestra literatura peruana, el gran escritor vivo hasta el momento, y tienen a una extraordinaria dramaturga, que es una joven, que además ustedes tienen la suerte de tener en Trujillo la Escuela de Arte Dramático, de ahí sale esta dramaturga con la que vamos a trabajar algunas estrategias. Ustedes tienen ahí dos, a ver, déjenme ver, dos, tres obras, está Déjame robarte un beso, está Leonas, y está Venta de palabras. Este texto es genial. Yo les recomiendo dramatizar con los estudiantes, ahora que lo pueden hacer virtual o que lo quieran hacer presencial, estos textos de Luciana González Saavedra, que es además trujillana. Este texto, por ejemplo, Se vende palabras al por mayor y menor, es una pieza performática o un juego poético que está pensado para una representación de una sola actriz. Es un texto que escribe ella el año pasado y es un texto que además los textos de ella han sido premiados y tiene una capacidad discursiva maravillosa que estoy segura que va a enganchar con nuestros estudiantes. El texto está pensado para un personaje femenino, ¿no? Ahora, ustedes podrían hacer los cambios, si es que tienen un público masculino en mayoría, pues podrían hacer los cambios para que el personaje sea un personaje masculino. A diferencia del género narrativo y del género poético, el género dramático es un texto que está escrito para sufrir cambios, para sufrir variaciones. ¿Por qué? Porque es un texto muy distinto, sigue siendo un texto literario, pero es un texto pensado para la escena, para la escenificación y la representación. Es por eso que estos textos pueden sufrir ciertos cambios si es que el director de la puesta en escena así lo quiere. Y en este caso, todos y cada uno de ustedes, si llevan estos textos a sus grupos de estudiantes, ustedes se convierten automáticamente en los directores, ¿no? Entonces, lo que sí es que no hay que deformar el texto, ¿no? Eso es algo que yo he aprendido mucho en estos años que me dedico al teatro, es que tenemos que respetar la esencia de la autora, en este caso. Si es que queremos que sufra cambios, lo podemos hacer, pero sin mellar la ética y el concepto que tiene la autora o el autor del texto dramático para llevarlo a la escena. Ustedes saben que cuando se hace una obra, se hace una puesta, y ustedes tienen teatros maravillosos ahí en Trujillo, el Teatro de la UPAO, por ejemplo, a mí me parece extraordinario. Espero hacer un montaje ahí pronto, tengo muchas ganas, porque la UPAO es la única universidad que tiene la especialidad de dirección teatral como diploma ahora de segunda especialidad, que yo acabo de terminarla el año pasado. La verdad que estoy feliz, ha sido una experiencia maravillosa trabajar con tantos actores y actrices maravillosos, maestros que tenemos en la escena peruana, y la UPAO es pionera en ello, puesto de que no existe en nuestro país una especialización de dirección como tal. Se estudia más actuación y no dirección, porque, bueno, es dada nuestra tradición en el teatro, que ya es otro tema de otra capacitación. Pero estos textos, ¿qué les va a permitir a ustedes? Les va a permitir jugar con sus estudiantes, ponerlos a representar. Este texto es un texto lindo, se los recomiendo, es un texto corto, ¿no? Está pensado en un solo acto, es una escena única, y eso también lo hace más ligero en su lectura. Este texto que tienen ustedes aquí, también de Luciana González, Déjame robarte un beso, toca ciertos temas que, a ver, ahora que ustedes lo lean, en la próxima sesión del día miércoles veré sus apreciaciones. Incluso tienen ahí los datos de la autora, o sea que ya que no la pongan en escena sería el colmo. Y este también es una obra cortita, tiene dos personajes que además son personajes cercanos a nuestra realidad en secundaria, porque estos personajes tienen 14 años, son dos chicas de 14 años que están ubicadas, en este caso, en la habitación de un hospital, y el tiempo, ¿no? Fíjense cómo aquí se establece la pauta de lo temporal, estaban ubicadas en septiembre del 2018. Entonces pasa
¿no? Una serie de circunstancias entre estas dos chicas, estos dos personajes, y ustedes van a ver lo rico que se convierte trabajar estos textos. Estos textos han sido llevados a la escena, por si acaso, su autora radica en la ciudad en la que ustedes están, así que yo los felicito por tener autores, escritores tan maravillosos como los que tenemos acá. Leonas también es una obra en un acto, es decir, son obras pensadas para hacerlas en 40-45 minutos sobre el escenario y poder trabajar con chicos, que eso es lo que a mí me gusta, que podamos tener textos dramáticos que sean fáciles de manejar tanto en la escena, en la escenografía, como en el lenguaje, con nuestros estudiantes, porque esos son los aspectos que nosotros tenemos que ver. Y obviamente, como profesores, tenemos que haber leído los textos antes de jugar con ellos o de someterlos a nuestros estudiantes. Nadie puede enseñar si no es con el ejemplo. Entonces yo creo que es parte de nuestra ética profesional que si planteamos un plan lector o si planteamos trabajar con el texto A, el texto B, por las razones que nosotros creamos que son las mejores para nuestros estudiantes, sin perder eso de vista, que es el estudiante nuestro punto de focalización, sin perder esa perspectiva, pues creo que nosotros podemos siempre jugar, pero hay que leerlos antes nosotros, tenemos que haberlos trabajado nosotros, tenemos que haberlo discutido nosotros. Yo no sé cómo se estará dando ahora, ¿no? Dada la situación que tenemos, estas reuniones tan maravillosas que existían, por lo menos en mi época cuando trabajaba en el colegio, las reuniones del equipo del lenguaje, ¿no? Y decidir en el equipo de lenguaje, de comunicación, de lengua, de literatura, el equipo como se denomine, pero que ve estos aspectos y que además, porque podemos interactuar con los profesores que ya han tenido estos grupos que de repente por primera vez nos tocan y podemos saber cuál es su nivel de lectura, más o menos cuáles son sus intereses y podemos acertar con textos y llevarlos siempre un poco más, o sea, porque la idea es que a través de estos textos ellos sean capaces de argumentar, de producir, de criticar, de hacer esa reflexión crítica que es tan necesaria hoy, ¿no? En todos nuestros estudiantes. Entonces ya tenemos el género narrativo y el género dramático con autores de la región de Trujillo que realmente son extraordinarios. Luego, he querido irme al otro lado, que es el género de poesía, y ahí les he puesto a dos escritoras, mujeres, pero con textos que se puedan trabajar en secundaria. Entonces, no he puesto los textos al azar, o sea, no es porque estaba con sueño y como eran las 2:30 de la mañana puse cualquier cosa, no. Estos textos están pensados para ser trabajados con chicos desde el 5º grado de primaria hasta el 5º de secundaria, porque todo va a depender de qué estrategias nosotros manejemos para llevar a nuestros estudiantes al punto que nosotros queremos llevarlos, que es el desarrollo del pensamiento crítico. La Caperucita Roja, por ejemplo, es un texto que ustedes lo pueden leer desde el 1er grado de primaria y pueden hacer hasta una tesis doctoral con ese texto, ¿no? Esos son los textos riquísimos que nos permiten un amplio bagaje cultural, hermenéutico, para poder desarrollar diferentes tipos de lectura y diferentes niveles de lectura. No solo existen 3 niveles de lectura, por si acaso, existen muchos más niveles de lectura que se desarrollan hasta los 25 años, según los estudios de neurociencias. Hasta los 25 años nosotros podemos haber, digamos, completado nuestro desarrollo de competencias lectoras y competencias críticas en la lectura, ¿no? O sea, después de los 25 años ya no aprendo nada, profesora, no es eso, sino que hasta los 25 años es el ideal de que una persona haya desarrollado sus competencias y capacidades lingüísticas y lectoras hasta ese momento de su vida, que después de los 25 en adelante va a lograr un desarrollo mucho más óptimo como profesional, porque ya si estamos hablando de los 25 años, ya estamos hablando de profesionales, ¿no? Entonces ahí pongámonos a pensar qué clase de profesionales queremos para nuestro futuro, para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque a estas personitas que nosotros estamos formando ahora es a las que les estamos entregando este país, ¿no? Para que lo saquen adelante, ¿no? Esa es la idea, no es al revés, ¿no? La idea siempre es buscar lo mejor, el mejor camino. Bien, me estaba olvidando, tengo la suerte y el privilegio de tener esta edición
de una escritora que es Crisat, una de las escritoras, una de las narradoras peruanas, mujeres vivas más emblemáticas que tenemos, que es la puneña Celide Chávez Cuentas. Es una extraordinaria narradora que seguramente nadie conoce porque no la difunden lo suficiente. Yo conozco a Celide creo que hace más de 30 años y desde el día que la conocí hasta el día de hoy ella sigue vendiendo sus libros ella misma porque no tiene forma de ponerlos en librerías, ¿no? Porque su editorial, que es Arte Idea, no tiene, ¿no?, mayor difusión que Lima y por ahí algunos. Es una edición corta, esta es una edición que ha salido el año 2020, una novela maravillosa para estudiantes de secundaria, que si yo fuera ministra de Educación definitivamente le obligaría a que estén en todos los planes lectores posibles, porque realmente trata de un personaje maravilloso. Es una mujer, es una madre de familia, pero esta mujer va a contarnos, ¿no?, desde el momento de su muerte, ¿no?, de cuando ya está muriendo, va a empezar a hacer las reminiscencias del pasado a través de los flashbacks y racontos que podemos encontrar como estrategias narrativas. Celide Chávez es una escritora de toda la vida, con más de 20 libros publicados en narrativa, es más reconocida fuera de nuestro país que dentro, lo cual es una vergüenza. Es una escritora nacida en Puno, radicada en Lima, pero que tiene una amalgama maravillosa de emociones y sensaciones en esta novela. Yo creo que quien lee esta novela no vuelve a ser la misma persona, realmente. Así que yo les recomiendo altamente que la lean y que luego piensen, ¿no?, en trabajarla con sus estudiantes, ¿no?, y aprovechar que Celide está viva todavía. Ella vende sus propios ejemplares si es que alguien quiere comprar el ejemplar en físico, ¿no?, porque ella tuvo la generosidad de pasarme el archivo para el curso que yo dicto todos los viernes, que es un curso dedicado a la literatura escrita por mujeres en el Perú, donde trabajo a una narradora, una poeta y una dramaturga. Entonces cada mes, ¿no?, me vienen escritoras invitadas y muchas de ellas son tan generosas que comparten conmigo y con los participantes de mi curso los archivos digitales de sus libros, ¿no? Entonces eso es algo que hay que agradecer y considerar. Acá tienen un material riquísimo para poder trabajar este año su plan lector. Además piensen que lo tienen ya digitalizado y que lo pueden pasar a los correos electrónicos de sus estudiantes, a las plataformas con las que estén trabajando. Simplemente dan clic, adjuntan el archivo y el archivo se va, porque es un archivo que está, ¿no?, precisamente creado para eso, para ser compartido y difundido. Y creo que la literatura escrita por mujeres en nuestro país necesita difusión, ¿no? O sea, yo no puedo creer que estoy a punto de cumplir 50 años y que a Celide Chávez no se le haya dado un premio nacional de literatura, por lo menos, después de todo lo que ha hecho por la cultura de nuestro país, porque ella es una gran gestora cultural, pero además es una activista, ¿no?, feminista, que ha estado trabajando años en el Flora, en el Manuela, pero así es la vida. Nadie la conoce como escritora, digamos, ¿no? Quizá como en otros aspectos de su profesión sí es conocida, pero en el ámbito de la literatura no tanto, porque el ámbito de la literatura ha sido siempre muy mezquino con las mujeres. Bien, en el género de poesía les he seleccionado a dos autoras, a una de Lima y a otra de Puno. ¿Okay? Para hacer un poco un plan diverso, ¿no? No centrarnos solo en Trujillo, solo en Cusco, no. Vamos a abrir nuestro panorama, ¿no? Porque yo sé que ustedes de la región, ustedes son los mejores expertos, saben mucho más que yo seguramente, y debe haber un montón de escritores que yo no he leído, así que les voy a pedir hacer una lista de títulos y autores que creo que podríamos compartir en el grupo, ya que somos más de 100 personas. Aquí tenemos recursos inagotables para unos 20 años más, así que hasta que se jubilen podemos tener plan lector para rato. Bien, este es un libro que yo edité el año pasado. Ustedes saben que soy editora, que tengo una editorial, que es una editorial además que funciona con ciertas, ¿no? Es una institución sin fines de lucro. Mi asociación es una ONG en realidad. No tenemos ningún apoyo de nadie ni de nada. Esta asociación vive gracias a mí hace más de 25 años. Y cuando empecé hace algunos años a dedicarme a editar libros, empecé por autoras peruanas, porque es mi tema más cercano, es mi tema de tesis doctoral. Entonces me gusta mucho apoyar a las mujeres que quieren escribir y que no saben cómo publicar. Este libro es de Nora Acevedo Marchena, es una escritora nuestra, peruana. El título del libro ya es una gran metáfora
lágrima de vino, fíjense ustedes, acá para poder enseñar el lenguaje metafórico de la poesía. La poesía puede ser muy simple, muy sencilla, pero puede llevarnos a hacer una tesis de un solo poema, así que no desdeñen la poesía, aprendan a disfrutarla. La poesía muchas veces está escrita para ser leída en privado, en silencio, ¿no? Para ser contemplada. El prólogo, además que aquí tienen un lujo de prólogo, porque está hecho por una de las peruanistas más importantes que tenemos en este momento, que es Mary Madeleine Gladieux. Ella escribe el prólogo de este libro, ahí tienen los datos de ella, y aquí empieza el libro de poemas, los poemas. Por ejemplo, este poema, El mundo. Hoy el mundo es una herida constante que no cesa, un volcán donde el magma siempre encuentra una salida, con esa furia que alimenta el odio, con esa furia que solo el hombre conoce. ¿Se dan cuenta? Son 4 versos. Si estamos trabajando con alumnos de primero, de secundaria, obviamente nuestras competencias lingüísticas y lectoras tendrán que ir a ese nivel. Podemos trabajar redes semánticas, si es que hay algunos términos como magma, por ejemplo, que seguramente muchos de nuestros estudiantes en un primero de secundaria no conocerán el significado, y podemos a través de las redes semánticas trabajar con los diccionarios, sinónimos, antónimos, y establecer redes, ¿no? El mundo, por ejemplo, que es una palabra polisémica. ¿Por qué además la furia solo la conoce el hombre? ¿Por qué solo los seres humanos conocen esa emoción, ese sentimiento, ¿no? Tienen ustedes aquí para hacer maravillas con este texto. Este texto tiene realmente poemas maravillosos. Ahí tienen la biodata de su autora, tienen todo, solo tienen que abrir el texto y leerlo. Este texto es un texto de poesía de Gloria Mendoza Borda, es una de nuestras poetas peruanas más importantes, quizá la más conocida en todo el mundo, porque se ha encargado de difundir no solo su poesía, sino la poesía de muchas escritoras. Ella tiene un evento que ahora lo hace de forma virtual, que permite enlazar a autores peruanos con autores de todas partes del mundo, porque es quizá la que más ha viajado representando a nuestro país y llevando la poesía al nivel en la que ha dejado siempre al Perú muy en alto. Yo he tenido la suerte de viajar 2 o 3 veces con ella fuera del Perú, y es realmente un honor estar ahí, que todo el mundo la aplauda, ¿no? Y sentir que ella es de mi país, es como una madre para mí, porque la conozco hace mucho tiempo. Y este es un poemario que quizá es el poemario que yo personalmente, dada mi experiencia pedagógica, pienso que es el que podría ser llevado a un plan lector entre primaria y secundaria, ¿no? Porque al igual que el libro de Nora, es un texto que va a trabajar muy bien con imágenes, con metáforas, que es lo que necesitamos que nuestros estudiantes conozcan en poesía, pero que aprendan a manejar el lenguaje poético, ¿no? Por eso, miren el título, Mi abuela, ¿no?, es mi patria. Fíjense ustedes, y aquí tienen ustedes los prólogos, y voy a leerles solo un textito, porque ustedes tienen todo el libro, y además van a tener tiempo para leerlo, si bien no para el miércoles todo, pero por lo menos algo habrán leído para el día miércoles. Y algo interesante de esta edición, que yo estuve a cargo de la edición de este libro, es que es un libro que está escrito en español y en aymara. La traducción al aymara es del gran poeta Sabino Maquera. Tengo un ruido por ahí, a ver si alguien de tecnología nos puede silenciar. Helen Cuenca, creo que tiene activado el micrófono. ¿Podrías desactivar tu micrófono, por favor, Helen? Un ratito para poder ubicarme. Por favor, gracias. Bien, fíjense el poema 2, ya así al azar, para que ustedes vean este lenguaje poético tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo. Los Heraldos Negros de Vallejo, por ejemplo, es un texto que se escribe con un lenguaje sencillo, pero eso que el lenguaje sea sencillo no significa que el lenguaje no sea profundo, que no tenga una serie de connotaciones. Poema 2. Ella fue mi madre grande, mi primera artista en vivo. Jamás la olvidaré, creando muñecas de trapo para mí, esbozando los ojos negros, la boca socarrona, las chapas rojas, haciéndole vestidos para que juegue con imaginarios zorros de los cerros. Gustaba esbozar paisajes andinos con aguja y dedal, su taller junto al fogón. Fíjense, ¿no? Es una experiencia, es este yo poético que puede ser una niña
¿no? Que está observando a su abuela en el fogón haciendo muñecas. Fíjense todo el imaginario que está aquí, y eso es lo importante de la literatura. Recuerden, por favor, que no se les olvide, porque yo por ahí tengo algunos colegas que a veces olvidan ciertos aspectos, y es el hecho de que la literatura es ficción. Nada de esto es real, esto es ficción. Son géneros literarios que nos ayudan a comprender el mundo y las situaciones que vivimos. Para eso sirve la literatura. La literatura no nos ayuda a pagar la luz, el agua, la renta, ni nada por el estilo, ¿no? Algunos, como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, dirían la literatura no sirve para nada. Es verdad, no sirve para nada, pero sirve para todo. ¿Se dan cuenta? No sirve para nada, pero sirve para todo, porque a través de la literatura podemos conocer mundos extraordinarios, maravillosos, personajes, seres, no solamente seres humanos, sino seres vivientes, ¿no? Que nos van a enseñar muchísimo. Son exactamente las 6:29. Creo que tengo tiempo como para 2 preguntas o 3 preguntas. Vamos a ver 3 preguntas. Si alguno de los participantes desea formular preguntas, a ver, preguntas, comentarios, quejas, reclamos, a favor, en contra, yo no me voy a molestar. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía, mi mejor alumno es el que no está de acuerdo conmigo, y años después, cuando yo fui maestra, entendí por qué decía eso, porque es verdad, ¿no? No, yo no quiero gente que me diga, sí, no. O sea, que bien aquel que discute contigo, que argumenta en contra de tus argumentos, porque ahí estamos desarrollando pensamiento crítico. Bien, ¿alguien que desea activar su cámara, su micrófono? Rapidito, por favor, para no robarnos más de 2 o 3 minutitos, que ya son las 6:30 y tenemos que dar por terminada la sesión, respetando el tiempo de todos. Hay una pregunta que dejaron. A ver, por favor, Susi, si tú me la trasladas, porque yo ya me perdí en el chat, que son tantos. Son 134, somos un éxito. Nos dice Sara Paola, ¿estaría bien si una obra antigua, al momento de representarla, le colocamos un lenguaje actual y escenas modernas? Es decir, que en una escena se hable por WhatsApp o Facebook. Ajá, eso va a depender. Los textos, si es que estamos hablando de textos dramáticos, imagino que la pregunta va por allí. Por ejemplo, un texto como Edipo Rey, ustedes lo habrán visto representado Edipo de todas las formas y en todas las épocas. Sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado con esos cambios, porque todo tiene que estar en la escena bien sincronizado. Es decir, si yo voy a poner a mi Edipo rockero, perfecto, entonces creo todo un engranaje para que mis personajes y mi personaje principal y mi universo teatral funcione a partir de ese concepto que yo quiero transmitir, que es que mi Edipo Rey es un rockero, ¿no? O sea, entonces le pongo todos esos elementos. Voy a situar a un Edipo Rey que es un hombre que de 20 años que habita este país en pleno 2022. Perfecto, entonces seguramente que mi personaje utilizará Facebook, utilizará WhatsApp, utilizará todos esos recursos. Por supuesto que sí, pero siempre teniendo cuidado que eso es parte de una ética dentro de la escena y que no podemos, por otro lado, cercenar la ética y el trabajo del autor, que en este caso, si hablamos de Edipo Rey, sería Sófocles, y estamos hablando de hace muchísimos años atrás, y hay que respetar los conceptos claves de esa historia, ¿no? Terminamos con la pregunta de Rocío Aznar. Rocío, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Los textos muy literarios, porque si hablamos de un plan lector donde también están involucradas otras áreas, ¿cómo quedaría los textos no literarios? Porque el plan lector, como bien sabemos, en el plan lector, en este caso, se ha querido también que las demás áreas se involucren. Acá solamente estamos hablando de obras literarias. ¿Qué pasaría con las obras no literarias? ¿Cómo sería ese plan lector donde se integren ese tipo de lecturas? Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sí, en efecto, yo me estoy concentrando en la parte literaria, pero no podemos olvidar que nuestro plan lector no es exclusivamente literario, sino que podemos tener textos de matemáticos. Hoy que hay tantos textos biográficos, yo cada vez que voy a las librerías siempre busco otro tipo de textos que no sean los literarios, porque creo que hay muchos textos históricos. Por ejemplo, he visto una colección que ha sacado, no me acuerdo en este momento qué editorial peruana, pero ha sacado toda una serie de biografías de grandes mujeres
¿no? A propósito de este bicentenario que celebramos, Petroperú, en el enlace que tienen ustedes, también ha dado la oportunidad de que muchas mujeres escriban sobre otros personajes femeninos. Ahí lo tienen, es un libro de libre descarga, y también están los otros textos. Para mí, parte de mi plan lector van a ser los periódicos, las revistas, los noticieros, las noticias que tenemos en las redes sociales. Todo eso hoy en día forma parte de nuestro plan lector. No podemos olvidar que nuestros alumnos están conectados a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a TikTok. O sea, todo eso forma parte del lenguaje que tenemos que nosotros aprender a manejar, y hay cosas interesantísimas como también cosas que no deberían de ver nuestros estudiantes, por supuesto que sí, pero para eso estamos nosotros como docentes, para enseñarles a discriminar que en todas estas plataformas van a encontrar información valiosa, pero también van a encontrar información que no sirve, ¿no? O que no es útil ni productiva. Entonces creo que nuestra función, más allá de que utilicemos textos literarios, no literarios o paratextos, es el hecho de que les enseñemos a discriminar en qué medida todo este engranaje sirve para cultivar tu nivel de lectura, ¿no? Y tu capacidad y tu conciencia crítica como persona y como ciudadano. Porque creo que no hay que olvidarnos que nuestro punto primordial es ese: tener mejores personas y mejores seres humanos y mejores ciudadanos capaces de argumentar y discriminar, para que no vivamos otra vez unas experiencias como las que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? Juliano levantó la mano. Adelante, Juliano. Gracias, maestra. Más una consulta, mire, los alumnos hemos trabajado poemarios, han creado sus propias versiones. Excelente. ¿Es útil para el plan lector? Por supuesto. Es más que útil, porque tú estás estableciendo allí dos competencias básicas. Estás haciendo creación, o sea, producción literaria y comprensión de textos estás haciendo ahí. O sea, definitivamente que sí, Juliano. A mí me encanta que sean los chicos los que creen sus propios textos. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos siempre que darles a leer lo mismo, o lo que otros escriben? ¿Por qué no darles a ellos la oportunidad de trabajar sus propios textos? Claro, tomando en cuenta que hay ciertos criterios básicos y fundamentales que hay que respetar en cada tipo de texto, sea que este sea literario, periodístico, no literario, para texto, etc. Pero creo que la producción que parte de nuestros alumnos es la más valiosa. Y si podemos hacer, por ejemplo, una especie de libros cartoneros, o sea, libros hechos a mano por ellos mismos, eso yo lo trabajaba cuando enseñaba primaria, y eso es realmente riquísimo con los chicos, ¿no? Gracias, Juliano. No sé si contesté tu pregunta o te corté antes. No, sí, maestra, y más bien muchísimas gracias. Sí, es una experiencia enriquecedora, porque la creatividad que tienen los chicos es fantástica. Uno nos sorprende y uno aprende también de ellos. Exactamente, muy bien, Juliano. Ese es el detalle fundamental de nuestra carrera. Yo creo que ya me hubiera jubilado hace muchos años si es que no seguiría aprendiendo de todo lo que hago y de todos mis alumnos, de todas las personas a las que capacito, a las que dicto una charla, una conferencia. Creo que eso es lo importante, lo que acaba de señalar Juliano. Nosotros tenemos que ser capaces de aprender de nuestros alumnos, ¿no? O sea, nosotros enseñamos, sí, pero los protagonistas de este proceso de aprendizaje son ellos, y nosotros vamos a aprender muchísimo con nuestros estudiantes. Creo que eso es lo más valioso y no debemos olvidarnos de esos aspectos. Gracias, Eliana. Bastante interesante el recorrido que hemos visto en estas 5 sesiones. Como les digo, ya nos quedan 4. ¡Qué triste! Más la idea es ir conociendo otras obras, otros recursos que nos permitan a nosotros ampliar también nuestro panorama para poder seleccionar las obras que queremos compartir con nuestros estudiantes. La selección depende de nosotros. Las trayectorias lectoras que les queramos hacer vivir a los alumnos dependen de nosotros, pero para ello necesitamos conocer mucho de lo que hay. Muchas gracias, Eliana. Para confirmarles nuevamente a los maestros, Eliana está dándoles acceso al Drive, solamente que esperemos un poquito. Ustedes no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar aquí dando la charla y estar con el celular dándoles acceso. Así que sean un poquito pacientes. Eliana les va a ir dando acceso, no se preocupen, todos los que se han registrado en el curso van a ir teniendo acceso. Ahora la asistencia la vamos a lanzar una sola vez al final de la sesión o de repente a la mitad de la sesión,
Preferentemente lo hacemos al final para no interrumpir al expositor, porque si estamos en la asistencia interrumpimos. Y hay muchos maestros que se concentran y cuando saltan los mensajes de la asistencia a veces fastidian, ¿no? Entonces lo vamos a lanzar una sola vez. Para la certificación si es obligatorio el 100% de asistencia. Es un curso corto y por eso tratemos de aprovecharlo, ingresando temprano también para poder aprovechar lo que tenemos ahora. Muchas gracias, Eliana, nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias, Susi. Solo me queda decirles que si tienen dudas, consultas, preguntas, quejas, reclamos, utilicemos el grupo de WhatsApp para a partir de allí irnos conociendo y también ir compartiendo todas estas experiencias. Como les digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y me gustaría, por ejemplo, dejarles la pregunta para el miércoles. ¿Cuántos de estos libros que tienen ustedes ahora en el Drive, cuántas de estas obras ustedes ya las han leído, las conocen? Me gustaría saber eso, ¿no? Entonces eso para irlo contestando vía el grupo de WhatsApp y ya el miércoles que nos encontramos tener más o menos un panorama de si los hemos leído, no los hemos leído. Me refiero a antes de que yo les compartiera el Drive, ¿no? Si ustedes ya conocían estas obras de las que he hablado muy cortito en esta sesión. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, por favor, si pueden activar su cámara para tomarnos la foto de la primera sesión. Hacemos una galería de fotos al final del curso y les enviamos todas estas fotos. Ahora sí, qué bien saber que estaban allí. Qué maravilla verlos, qué maravilla, un placer conocerlos, conocerlas. Me encanta que estén ahí, que seamos tantas personas, 133 conectados, 133 maestros y maestras. De verdad los felicito y los felicito. Muy feliz de trabajar con ustedes. Qué pena que sea tan cortito. Voy a tomar un ratito, no escriban en el chat para poder tomar en las ventanas. Ahora sí, la primera, 1, 2, 3. La segunda. 1, 2, 3. Tercera. Cuarta. Quinta. Listo, maestro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos el miércoles. Buenas tardes y tienen bastante material para leer, ¿eh? Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Maestra. Gracias. Gracias por los corazones, por los lindos comentarios. De verdad, son ustedes muy generosos y muy generosas. Muchas gracias. Sino que somos tantos, no puedo, y me encantaría ahí dedicarme un tiempo a leer todo esto. Qué penita. Gracias, gracias. Recording stopped.